Jóvenes, jóvenes, muy buenas noches. Hoy 30 de mayo de 2025 nos toca la sexta clase de Derecho de Familia, referido al concepto y clases de filiación, reconocimiento voluntario de filiación, proceso judicial de alimentos y las modificaciones de la pensión de alimentos. Entonces empezaremos con el concepto de filiación. ¿Qué es filiación? La filiación es la relación parental que vincula a los padres con sus hijos. Proviene del latín filius, que significa hijo. Técnicamente, la expresión más completa sería la, eh, la filiación paterno-filial, no filiación simple, porque filiación significa hijo, ¿no? Viene del latín filius, que significa hijo. Entonces, más técnico sería paterno-filial o materno-filial, con relación del padre con el hijo o la madre con el hijo, ¿no? Pero le han considerado filiación nomás así un cortito, pero ya se sobreentiende que es el vínculo de padre a hijo o de madre a hijo, es el vínculo que une a las personas descendientes de un tronco común, ¿ya? Entonces, esa es la filiación, es un vínculo de padres con relación a sus hijos. Entonces, ¿cuáles son las clases de filiación que se conoce o recoge nuestra normativa, ¿no? Eh, Técnicamente reconoce dos clases, pero también hay una tercera clase. La primera clase es la afiliación matrimonial, o es la que se da dentro del seno del matrimonio, y la relación extramatrimonial es la que se da pues en la unión de hecho, en la convivencia o simplemente, ¿no? En la relación pues esporádica, ¿no? O transitoria de una persona con otra, ¿no? Y la afiliación jurídica o llamada civil es la por adopción, porque las dos primeras, tanto la matrimonial como la extramatrimonial, eh, por su naturaleza, los hijos, el vínculo que une un padre con su hijo o una madre con su hijo, son los lazos consanguíneos, ¿no? Naturaleza biológica. En cambio, con respecto a un adoptado, no hay esa naturaleza biológica, sino una naturaleza jurídica o civil. Ya, algunos no lo consideran esa adopción porque esa adopción se puede dar tanto en el seno matrimonial como también extramatrimonial, pero hay esa tercera clase no es- que es la jurídica o la civil, la adopción. Pero desde el punto de vista de naturaleza biológica, no hay lazos consanguíneos, sino un lazo civil. Pero para los efectos son los mismos, ya para los efectos. Sea hijo consanguíneo o sea hijo adoptado, tiene el mismo efecto legal. Entonces pasaremos a hacer una revisión o un análisis de cada afiliación. Con respecto a la afiliación matrimonial, esta se da cuando el hijo nace dentro de la vigencia del matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a su disolución. Cuando eso se da, tiene por padre al esposo de su madre, conocido como presunción pateris. Empero, salvo que la madre declare expresamente lo contrario. Eh, entonces, como se está diciendo, la filiación matrimonial se da dentro de o durante el matrimonio, ¿no? Dice dentro de los 300 días siguientes a su disolución, pero esto ya prácticamente se ha flexibilizado, eso de los 300 días siguientes a su disolución, porque en la práctica ahora, estos tiempos, ya pues nadie se casa como antes, ¿no? La creencia de que se iban pues, ¿qué digo? Novicias o al matrimonio, ¿no? Ya prácticamente se casan, si es que se casan también, ya incluso ya con práctica sexual, ya, ¿no? Entonces, esos los 300 días sería pues, para un matrimonio que no haya tenido contacto sexual previo. Pues supone que un hijo
durante la concepción de un hijo, el embarazo son 9 meses, ¿no es cierto? Y 30 días, estamos hablando casi 10 meses, 9 meses, 20 23 días más o menos, ¿no? Ese es el lapso de tiempo que podría alumbrar un hijo. Y siempre en cuando no hubiera tenido contacto sexual, entonces podría, pues, dudarse de que sea hijo ¿no? del matrimonio, ¿no? Pero ahora, como vuelvo a repetir, es en los 300 días siguientes o no, es si es relevante porque ya las personas adultas llegan a casarse ya han tenido prácticas sexuales, ¿no? Entonces, pues, incluso se casan con embarazo de 3 meses, hasta 4 meses o más. Pero así lo establece, pues, el artículo 361 del Código Civil, ¿no? Que dice pero ¿cómo se prueba esta afiliación matrimonial? O sea, que ese hijo que nace dentro dentro de la vigencia del matrimonio, ¿cómo se prueba? Con la partida de nacimiento y la partida de matrimonio de los padres, o sea, de ambos. O sea, la partida matrimonial y la partida de nacimiento. Porque la partida de nacimiento no señala, por ley, está prohibido señalar filiación. Pero con la partida de matrimonio y ve la temporalidad del nacimiento del hijo y la fecha del matrimonio, se establece que es un hijo matrimonial. Ahora, el esposo que no se crea, pues, padre del hijo de, de su mujer, puede ejercer la acción de negación o contestación de la paternidad. Acá hay ojo con esto, porque mayormente piden lo que se llama impugnación y técnicamente la impugnación no es una acción contestatoria o negación de la paternidad. Hay que tener bastante cuidado cuando los abogados, cuando presentan la demanda, lo presentan como impugnación de paternidad. Y la verdad que no es la pretensión técnica, ¿no? La acción, conforme a ley, es la de negación o acción contestatoria de la paternidad, conforme lo establece el artículo 363 del Código Civil. Y este establece 5 supuestos para poder negar la paternidad de un hijo. El primer supuesto es que nazca el hijo dentro de los 180 días de su celebración. O sea, lógicamente, si se casan sin haber tenido ningún contacto sexual o intimidad sexual, y el hijo nace a los 6 meses, cuando uno sabe, pues, que el periodo de gestación de una persona normal es 9 meses, ¿no? 270 días, ¿no? Aproximadamente, en el peor de los casos, a los 7 meses, ¿no? A los 110 días. Si nace a los 6 meses es imposible, ¿no? No es viable que nazca vivo, ¿no? Sería un aborto. Entonces, si un padre o una persona se casa con una fémina y nunca ha tenido, previo al matrimonio, no ha tenido ninguna relación sexual y nace a los 6 meses, lógicamente que no es su hijo, bueno, porque es bien difícil que un niño nazca a los 6 meses. No es su naturaleza, ¿no? Que nazca en ese tiempo, salvo que sea, pues, un aborto. 180 días o 6 meses no es viable para que nazca. A los 7 meses, a la justa, nacen y hasta consejo todavía de muerte. Lo llamamos 7 mesinos, pero 6 mesinos no es viable que nazca. El segundo supuesto es que sea manifiestamente imposible, dadas las circunstancias que haya cohabitado con su mujer. ¿En qué caso podemos ser imposible? Si el hombre, pues, se va de viaje por razones de mejores condiciones del hogar, se va a trabajar a España o cualquier parte de Estados Unidos, ¿no? Y pasa 2 años trabajando ahí y después aparece un hijo, entonces lógicamente no ha cohabitado con su mujer, ¿no? Entonces es imposible que ese sea su hijo. Es manifiestamente imposible. Está enfermo de repente, ¿no? Y vamos a ver también las otras circunstancias también que habla cuando habla de impotencia absoluta, ¿no? Que esté judicialmente separado de cuerpos, salvo que hubiera cohabitado con su mujer a manera de remember. ¿Qué significa esto? Eh, no confundir la separación de cuerpos con la separación de hechos. La separación de cuerpo necesariamente requiere de una resolución judicial, de un proceso de separación de cuerpos. Claro que ese proceso de separación de cuerpo ya poco se estila, porque, ¿por qué? Porque como se habló en la clase anterior,
Una separación de cuerpos, si bien es cierto, dispensa de la cohabitación entre la pareja, entre los esposos, pero diferencia la sociedad ganancial. Esos dos efectos tienen. Eh, dispensa la cohabitación, o sea, el hecho de compartir lecho y habitación, ¿no? Y fenece la sociedad ganancial. Eso, pero mantiene incólume, lo se llama el matrimonio, siguen siendo casados. Pero para eso requiere pues un proceso judicial llamada de separación de cuerpos. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando, si hay un proceso judicial de separación de cuerpos porque han iniciado con separarse de cuerpos, el juez le ha concedido, pero a veces por razones de sentimientos que aún mantienen, porque o sea, aún siguen siendo esposos, o de repente ver a sus hijos, entrar a su casa y tienen un nuevo contacto o nuevas relaciones sexuales con su mujer, entonces podría pensarse que puede ser su hijo, ¿no? Darse esa posibilidad, pero si están separados, si no hay relaciones sexuales o relaciones íntimas, entonces lógicamente podría invocar esa causal, el separar de cuerpos, que aún sigue siendo su esposo. No viven juntos, pero aún sigue siendo su esposo. Entonces puede decir, ¿cómo es posible que yo, teniendo una relación judicial de cuerpos, estar separado un año, no tenga un hijo, ¿no? Entonces podría negar eh, a esa criatura, ¿no? También la tercera se refiere a la que adolezca de impotencia absoluta. Cuando hablamos de impotencia absoluta, nos estamos definiendo a la impotencia coendi, a la impotencia de que la persona, se refiere al sexo masculino, ¿no? A la persona que no puede tener capacidad de erección, ¿ya? Y no, y por lo tanto no tendría penetración, no podría tener el contacto sexual. Estamos hablando de impotencia absoluta. Entonces, es una forma, ¿no? De que la impotencia, no estamos hablando de la impotencia generandia, que sí tiene erección, sí tiene, da penetración, pero no puede tener el hijo. Acá se refiere a la impotencia coendi, a la que no puede tener contacto sexual por falta de erección. También la vasectomía, también es una forma de que es una ligadura, ¿no? Igual como a la mujer la ligadura de falopio, de las trompas de falopio, al hombre también le hacen una ligadura y entonces ya no hay el conducto seminal prácticamente le hacen un nudo, ¿no? Y ya no podía transitar los espermatozoides por ahí, entonces por lo tanto produciría también una impotencia, ¿no? Por eso se requiere pues un certificado médico, ¿no? Que establezca que efectivamente tiene la vasectomía, ¿no? Acreditado, ¿no? Que se ha hecho la operación de la vasectomía, que es una operación rápida, ¿no? Y que no requiere de- de grandes riesgos, ¿no? También existe la protactomía. ¿Qué significa? Es el retiro de la próstata. Cuando a una persona, mayormente los que tienen ya 40, 50 años o más, tienen problemas del crecimiento prostático, que le da problemas al miccionar, o ¿no? Tienen dificultades. Entonces, le retiran la próstata, o sea, le sacan esa glándula prostática que impide el tracto urinario. Entonces, por consiguiente, y esa glándula produce un líquido seminal que va a ser el vehículo o el transporte para los espermatozoides. Y al retirarse la próstata, prácticamente ya no podría ya movilizarse hacia el exterior los espermatozoides. Lo que haría es más bien, los espermatozoides se dirigen a la vejiga. Entonces, por lo tanto, no podría, pues no estaría en aptitud de tener descendencia, ¿no? Esos son los casos de dolencia de impotencia absoluta, ¿no? La cuarta causal para poder negar la paternidad es que se haya practicado la prueba de genética del ADN. Lógicamente, ¿no? Es la prueba científica del ADN, que es una prueba, pues, 99.9% de seguridad y certeza. Si establece, pues, de que los cromosomas no coinciden con los del padre, lógicamente no es su padre, ¿no? No hay vínculo parental. Esa es la prueba,
es la prueba reina ahora, la prueba estelar, en la que han prácticamente matado a la presunción de paternidad, ¿no? Al paternis. Lo han matado porque ahora mayormente se utiliza esa prueba, ¿no? La prueba genética del ADN, del ácido desoxirribonucleico. El plazo para interponerla es de 90 días. O sea, el padre para negar la paternidad de su hijo, de su hijo, que presume que no es su hijo, tiene 90 días desde el momento, desde el día del parto, cuando esté él presente o cuando tuvo conocimiento, de repente pudo estar de viaje, regresó y encontró un hijo, entonces tiene 90 días de ese conocimiento para poder interponer su acción negatoria. Pasado dicho plazo, caduca la acción. Es el plazo de los 90 días para poder interponer esta acción es muy corto, ¿no? Porque el, es, bien- por eso que hay ese dicho de que los adultos mayores siempre dicen que ¿no? Sobre todo los abuelos, ¿no? Que los hijos de mis hijas, mis nietos son, y los hijos de mis hijos están para verse, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, lógicamente, si es de su hija, pues, ¿no? Lógicamente ha visto el alumbramiento o ha participado en el alumbramiento y sabe que efectivamente es su nieto, ¿no? El padre está para verse. Así como hay la acción de negación de, de paternidad, también hay la acción de impugnación de maternidad, donde ahí se discute la falta de vínculo con la madre debido a que el verdadero hijo ha sido suplantado o se ha fingido un parto inexistente, a veces por intereses pues patrimoniales. La mujer no puede concebir, no puede concebir y el esposo es un hombre adinerado, entonces, y está enfermo y como ustedes saben, si cuando hay una relación matrimonial y no hay descendencia y muere uno de ellos, los padres del fallecido heredan conjuntamente con el esposo o esposa sobreviviente, llamada supérstite, y heredan 50-50. Entonces, ante esa situación puede darse el caso pues, de que una mujer que sea estéril pueda pues inventarse un hijo, ¿no? Fingir que un parto y hacer toda la simulación de un parto y decir que este es mi hijo, ¿no? ¿Para qué? Para el efecto de quedarse con el 100% del patrimonio a través de ese niño, ¿no? O si no, a veces sucede también que a la madre le cambian el hijo, ¿no? Sucede, se ha visto muchas veces en algunos hospitales, ¿no? Que la enfermera viene, le cambia el hijo, se lo da y le pone uno muerto, ¿no? Entonces, en el caso que la madre se dé cuenta que efectivamente, porque la madre tiene una corazonada, tiene un pálpito, se da cuenta que este no es su hijo, por alguna razón, esa corazonada le dice, entonces puede hacer una acción legal, pero no es. O si no, la propia madre también, a veces se ha dado cuenta, no, todavía no en este país, los vientres de alquiler, pero no. Una madre que es contratada por otra señora que no puede tener hijos a cambio de una suma de dinero, o sea, a cambio de un lucro, esa persona que lógicamente solamente es recepción nomás del espermatozoide de otra persona, ni siquiera aportó su óvulo, solamente ha dado su vientre, ¿no? Es un receptáculo para que pase todo el tránsito de la gestación. O sea, no es su hijo realmente, porque no tiene, genéticamente no tiene ni el óvulo, ni el espermatozoide que ha tenido contacto, simplemente le han inoculado ese gameto. Y entonces, ¿qué sucede? Pero ¿qué pasa con la convivencia de la gestación? Se llega pues a enamorar, lo siente a esa criatura que va día a día, está creciendo en su ser, ¿no? Y a veces a usted le sale un amor maternal y a veces no quiere entregar pues la criatura, ¿no? Entonces, ahí en ese supuesto podría ser, no, yo la he criado, entonces ahí ya, porque acá todavía no está permitido ese trato todavía de vientre alquiler acá en el Perú, o sea, en el sentido de que alquilo mi vientre, esas cosas, ¿no?
a cambio de un dinero, sobre todo que no se ve ético. La acción de filiación también la puede promover también el hijo, pero el hijo puede promover contra sus progenitores para que se declare realmente cuál es su verdadera filiación, pero al adquirir la mayoría de edad. Cuando el hijo adquiere la mayoría de edad, tiene el plazo de un año para poder él de decir, pues, establecer realmente cuál es su verdadera identidad, ¿no? Al tomar conocimiento de que el padre que lo ha firmado, lo ha reconocido, no es realmente su progenitor. Puede hacer una acción legal para establecer realmente, es en aplicación del principio del derecho de identidad. Ahora tenemos el otro rubro, que es el segundo rubro, que es la afiliación extramatrimonial. ¿Quiénes son los de la afiliación extramatrimonial? Son los hijos que han sido concebidos y nacidos fuera del matrimonio. Existen dos medios de prueba de la afiliación extramatrimonial y son el reconocimiento y la sentencia declaratoria de paternidad. O sea, son dos medios nomás. O el reconocimiento, que es voluntario, que es unilateral, y cuando no quiere esta persona, a través de la vía judicial, mediante una sentencia de filiación o declaratoria de paternidad. Ahora, en cuanto al reconocimiento voluntario, existen eh, en cuanto al reconocimiento, existen, eh, perdón. En cuanto a la afiliación, existen tres formas no, uno es el reconocimiento, que es la declaración formal, la declaración unilateral, cuando el padre o la madre, por separado o en forma conjunta, se constituyen al registro de nacimiento, o sea, del RENIR, a reconocer a su hijo, firmando el acta correspondiente, es lo más usual, ¿no? Lo más común, nace una criatura, el padre o la madre mayormente van por separado porque la, la mujer ha alumbrado el hijo y a veces queda unos días en el hospital o en la maternidad, entonces el papá va y lo reconoce al hijo, y después en ese lapso de recuperación va la mamá, ¿no? O si no, simplemente ven, como tienen un plazo de 30 días, van en conjunto ambos a reconocer al hijo, ¿no? A declarar que el hijo ha nacido y, y tiene por padres pues a ellos, ¿no? En acción de reconocimiento. Porque no olvidemos que una partida de nacimiento, un acto de nacimiento, mayormente lo que acredita cuando no hay firma de los padres, acredita el acto del nacimiento nada más. O sea, no, tiene que haber una declaración. Por eso que las actas, a un tiempo se estaba dando bajo una ley, hace muchos años, la inscripción extemporánea de las partidas. Como era extemporánea las partidas bajo una ley, porque en esos tiempos del terrorismo se quemaban, se incendiaban pues municipalidades y en ese tiempo llevaban los registros de nacimientos y no había forma de probar. Entonces, ante esa situación, en forma extraordinaria se salió la inscripción extraordinaria, valga la redundancia, de inscribirse las personas que no tenían aparentemente su partida de nacimiento porque había sido incendiado la municipalidad donde lo habían inscrito. Entonces, pero ahí cuando lo hacen nueva partida, ya no estaban las firmas de los padres por reconocimiento. Entonces, eso con el tiempo, cuando querían hacer una acción de sucesión intestada, tenían un problema. ¿Por qué? Porque le decía, pues la partida de nacimiento lo único que acredita es tu nacimiento, pero si no está firmado por los padres como declarantes, mala suerte, ¿no? No te han reconocido. Entonces no tienes derecho a heredar, no eres hijo de tu padre ni hijo de tu madre. Es el tema, ¿no? Entonces estamos hablando que una forma de establecer filiación es el reconocimiento, que es la declaración formal, unilateral, cuando el padre o la madre, pues ambos o por separados, se van al registro de nacimiento, ahora que es el RENIEC, y reconocen a su hijo firmando el acta correspondiente. La segunda es la que no es tan usual, pero sí se puede dar, la ley de esa cobertura, la escritura pública. Cuando se realiza la declaración ante un notario público que da fe del mismo, ¿no? Pero para eso no es que uno va directamente al notario, uno va a través
se puede decir inicialmente, la primera instancia sería un abogado que elabora o redacta la minuta, ¿no? Del reconocimiento, y esa minuta se presenta al notario. Para eso tiene que constituirse las partes para, para que lo eleve a escritura pública, el notario, ¿no? Lamentablemente, en las notarías le hacen la competencia desleal a los abogados, ¿no? Las minutas, que por ley lo deben ser los abogados, lo hace la misma notaría, ¿no? Con sus abogados internos o buscan terceros abogados, ¿no? Y le sacan la vuelta, pues, al el derecho que tiene el abogado de elaborar la minuta, porque en su ley del notariado, bien claramente dice que el notario da fe de los documentos que presentan las partes. Entonces, la minuta tiene que estar suscrita por un abogado y ellos solamente lo elevan a escritura pública, no que hagan todo el trabajo. Pero en la práctica hacen eso, ¿no? Eso se llama competencia desleal. La otra, la otra forma de filiación es a través del testamento, como como un acto de última voluntad del testador, una persona que ya se siente ya próximo a partir de este mundo, está llegando a su fin, y a fin de no dejar desamparado pues al hijo, a su muerte lo reconoce, ¿no? Por eso se dice que el testamento no solamente es una manera de disponer de patrimonio, también de disponer de actos no patrimoniales, otra, ¿no? Y ese es uno de los casos, ¿no? Uno de los casos que no le reconoce pues a un hijo que no, que ya cuando está a puerta de morir, se acuerda que tiene un hijo y lo reconoce. ¿Para de qué? Derechos, ¿no? Como tal, derechos de hijo. Y la filiación por adopción, llamada también filiación civil o filiación jurídica, es aquella manifestación de voluntad del adoptante de incorporar a un tercero a su familia consanguínea en calidad de hijo. O sea, no es su hijo, sino que él tiene no, ese deseo puede de incorporarlo como si fuera su hijo, ¿no? Para eso hace una acción legal, ¿no? Que cuando es menor es un poquito problemático porque pasa una serie de exigencias y filtros, no es así nomás, pero cuando es mayor sí es más fácil. Entonces la filiación por adopción o la filiación civil es la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza biológica. En consecuencia, el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia consanguínea. En consecuencia, la filiación jurídica no tiene por qué coincidir con la biológica, y ello debido a que todas las formas de filiación tienen los mismos efectos, o sea que un hijo adoptado con un hijo consanguíneo tiene los mismos derechos, tiene los mismos derechos, al igual que un hijo matrimonial con un hijo extramatrimonial tiene los mismos derechos. Antes no era así, antes era discriminatorio, un hijo extramatrimonial era un hijo ilegítimo, se le ponía en la partida al hijo que era fuera del matrimonio, hijo ilegítimo, y heredaba la mitad de lo que heredaba el hijo matrimonial. Era discriminatorio. Ahora, con la constitución pues, del 93 y las constituciones anteriores también, ¿no? Le reconoce que los hijos tienen iguales derechos, sin importar su filiación, si es matrimonial o es adoptado, ¿no? O filiación civil, ¿no? Ahora, ¿quiénes pueden reconocer al hijo? En primer lugar, en primer lugar son los padres. Ahora, y los abuelos en caso puede que hayan fallecido el padre o la madre, a veces sucede, ¿no? Fallece un accidente los padres y ese niño no está reconocido, entonces el abuelo, sea de la parte materna o paterna, puede ir a reconocer al registro civil al hijo, ¿no? También puede reconocer también un menor que haya cumplido 16 años. El menor que es padre, ya tiene 16 años, tiene toda la aptitud legal,
para reconocer a su hijo. Y ese reconocimiento es irrevocable, lo que significa que aquel que reconoció a su hijo no puede interponer acción judicial de impugnación de paternidad, porque el juez lo deberá declarar improcedente. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, si yo reconocí a un hijo por error o la creencia, a veces sucede de que cuando un varón tiene relaciones extramatrimoniales o fuera del hogar, ¿no? Con otra persona, esos hijos siempre van a ser extramatrimoniales. Pero ¿qué sucede cuando la mujer engaña al marido y tiene relaciones con una tercera persona? Es más grave en el sentido que va a introducir al seno, al hogar, a un hijo eh, extramatrimonial, un hijo extraño, ¿no? Un hijo que no le corresponde al padre, ¿no? Porque entonces es el más riesgo. Entonces, ¿qué sucede? Una persona lo reconoce en la creencia que es su hijo. La ley dice que es irrevocable. Si usted lo ha reconocido, usted no puede hacer una acción de impugnación. Entonces, no lo puede hacer ante el juez de familia. Entonces, como no puede hacer la acción de impugnación, de negación de paternidad o impugnación de paternidad, entonces lo único que le cabe es la acción de nulidad del acto jurídico de reconocimiento. Se van al juez civil, ya no van al juez de familia, ya van al juez civil para interponer la acción de nulidad del acto jurídico de reconocimiento del hijo, bajo el argumento del error al reconocerlo o en la creencia de que era su hijo. O sea, siempre como abogado, siempre uno tiene que buscar una salida, ¿ya? Pero el plazo para negar el reconocimiento es de 90 días que se tuvo conocimiento. El hijo también puede negar el reconocimiento dentro del año de haber adquirido la mayoría de edad, lo que le dije unos minutos antes, o de haber cesado su incapacidad. O sea, la afiliación puede ser negada también por el hijo, pero cuando éste adquiere la mayoría de edad tiene un plazo de un año. Igual también si ha cesado su incapacidad, ¿no? Si era incapaz, tenía un problema mental y recuperó sus facultades mentales, para la redundancia, entonces ya no es incapacidad, entonces puede interponer su acción, ¿no? Porque bajo el principio, pues, del derecho de identidad, ¿no? De que tiene que saber quién realmente es su padre biológico. Eh, la declaración judicial de filiación extramatrimonial es a través de una acción que salió la ley 28.457 ya hace muchos años, 2008, 2007 más o menos, no me acuerdo muy bien la fecha, pero ya muchos años, salió porque había muchos hijos que no eran reconocidos por su padre, ¿no? Y entonces, qué le cabía? Pues, incluso no tenían derecho ni alimentos. Entonces, había el 411 del Código Civil, había una acción, pero como hijo alimentista. ¿Qué significaba? Si bien es cierto, el hijo no estaba reconocido por el padre, no había firmado el padre, pero la representante legal, que es la mamá, interponía su acción como hijo alimentista y tenía que probar que ha cohabitado, que ha tenido relaciones sexuales dentro, más o menos durante la concepción, ¿no? De ese niño. Pero ¿cuál era el efecto? El efecto era que el juez le daba una pensión, pero hasta la mayoría de edad, hasta los 18 años nada más. ¿Ya? No tenía otros derechos más, era un derecho pues disminuido. Pero esa situación de hijo alimentista ya prácticamente ha quedado con la prueba de ADN y con esta ley de filiación ha quedado ya prácticamente en desuso ya. O sea, ha muerto de por sí. Porque ya así como nadie le pone una acción de separación de cuerpos, ¿no? También donde ponen una acción de alimentos como hijo alimentista. ¿Por qué? Porque ahora está la prueba reina, la prueba estelar, que es la ley 28.457, que es la ley de filiación extramatrimonial. Y esta dice que cuando el hijo extramatrimonial no ha sido reconocido por su presunto progenitor, sea porque éste abriga dudas o cree que no es el padre de ese menor, o simplemente
se muestra indiferente, entonces la madre, como su representante legal, acudirá al juez de paz letrado del distrito donde vive el menor, interponiendo una demanda de declaración judicial de filiación extramatrimonial al amparo de la ley que le he mencionado, la 28.457, que ya va a tener casi 20 años, ya 18 años debe tener por lo menos. A esa ley, a esa ley 28.457, uno interpone su demanda de filiación. Ha pasado toda una historia por esa ley, porque al principio salió la ley, si no me equivoco, en el año 2008, 2007, 2008, interponía su acción. Era una ley con un procedimiento especial, sigue siendo ahora, hasta ahora especial. Pero ¿qué sucede? Ha pasado una serie de situaciones como la que le voy a mencionar. Se presentaba la demanda de filiación. Si veía que tenía los requisitos que establece el 424, el 425, ¿no? Eh, las formalidades de ley, entonces el juez admitía la demanda y le corría traslado al demandado para que, y le da por 10 días, para que o bien se oponga o bien se llena la demanda, ¿no? O sea, le daba 10 días, pero la oposición, la oposición estaba bastante limitada en el sentido de que solamente él podía contestar a ese mandato, ¿ya? Si se sometía a la prueba del ADN, ¿ya? Esa es la única, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Entonces, pasaba con pero ¿qué pasaba? Al principio, la prueba del ADN la tenía que pagar la mamá, o sea, la demandante. Y ese tiempo, al inicio, pues, en el año 2007, cuando yo era juez, me acuerdo, costaba bien caro. Y había pocos laboratorios que hacían esa prueba. Y pasaba, pues, los 2.000 soles, ¿no? 1.800, 2.000 soles. Entonces, si la mamá estaba interponiendo una afiliación, ¿ustedes creen sentido común? ¿Para qué interponía, aplicando la máxima, para qué interpone una acción de filiación? Es para una posible demanda de alimentos, ¿no es cierto? Era lo más sensato pensar, ¿no? Entonces, si la mamá no tenía dinero para quedar comer a su hijo, menos va a tener para una cantidad considerable de 2.000 soles, que más o menos costaba, para interponer esa acción, y era un freno. Después se avanzó más tiempo y dijo, no, que lo pague el demandado, ¿no? Y ahí ha quedado, ¿no? Entonces, ante esa situación, y de una vez que ya salía el proceso de filiación, vamos a suponer de que efectivamente la prueba del ADN salía positivo, quiere decir de que el padre era 99.9% eh, su progenitor de ese menor, salía la sentencia con apelación o sin apelación, recién entreponían su demanda de alimentos ya con la nueva, sacando la nueva partida, y al RENIEC con esa sentencia, sacando una nueva partida. Entonces, ante esa situación, que era un trayecto muy largo, muy engorroso, ¿ya? Que demandaba años, entonces salió la ley complementaria a la desfilación extramatrimonial, que es la ley de 28.000, no, que es la ley 30.628. ¿Donde qué? Con esa ley se solicita ahora como pretensión principal la declaración de paternidad por un lado, esa es la declaración principal, y la accesoria, la fijación de una pensión de alimentos. O sea, bien, ahora acumulando las dos leyes, la 28.457 y la 30.628, la parte demandante interpone primero pretensión principal, declaración de paternidad, y pretensión accesoria, que se le fija una pensión de alimentos, ¿no? Es accesoria porque si salía positivo, que se declaraba padre, entonces lógicamente cabía la posibilidad de que el juez se pronuncie por la pensión de alimentos. Entonces, una vez que se presenta la demanda con esas dos pretensiones, el juez dicta una resolución conteniendo un mandato de declaración de filiación de paternidad y le corre traslado, como vuelvo a repetir, al demandado por el plazo de 10 días para que formule oposición a dicho mandato. Ahora, para la trascendencia, porque estamos hablando pues que se le va a establecer, reconocer a un hijo, ¿no? Y de y los derechos y deberes que eso emana, ¿no? Derechos para el hijo y deberes sobre todo
para el padre, ¿no? Entonces hay jueces que tienen bastante cuidado y, y lo que exigen es que se habilite día y hora para los efectos de notificar al demandado. ¿Ya? ¿Y cómo se hace con la habilitación de día y hora? Le dicen a su personal o a su representante legal a su cargo que vaya personalmente a notificarlo. O sea que el juez se pone a seguro de que él es de que realmente ha tenido conocimiento, ha tenido derecho a defenderse el, el, el demandado, ¿no? Es por eso que el juez le pide pues a su personal, porque ustedes saben que lo que se encargan en notificación es una service. No, claro que lo han eleccionado, pero es un personal que no trabaja para el juzgado, o sea, trabaja aparte, tiene un área, una oficina de notificaciones que hacen las diligencias. Entonces, ante la trascendencia de ese reconocimiento de un hijo y las consecuencias que van a traer, las consecuencias sobre todo patrimoniales, ¿no? Del alimento que va a contraer, entonces el juez prefiere la habilitación de la notificación al demandado para que esté debidamente notificado. Si no hay oposición, declara fundada la demanda y consentida que fuera la misma, oficiará al RENIEC para que escriba la afiliación del menor. Ahí lógicamente también estamos en un proceso especial, ¿ah? Ahí lógicamente el juez también, si la prueba de ADN sale positivo, lógicamente es el padre, entonces tiene que pronunciarse sobre el monto de la pensión de alimentos que le va a corresponder a ese menor. Eso depende ya pues del ofertorio de los medios de prueba que se aportan, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el demandado formula oposición dentro del plazo de ley? Cuando formula oposición dentro del plazo de ley, se suspende el mandato. Pues no se olviden que la primera resolución que dicta el juez de paz letrado, en este proceso de filiación, es que de declaración de paternidad, ¿ah? Pero cuando está sujeto, pues si formula oposición, en este caso contesta la demanda oponiéndose, entonces está obligado, de hecho demandado, a realizarse la prueba del ADN. Y el costo de esta prueba actualmente oscila pues entre 850 a 1200, 1300, de acuerdo a los laboratorios, ¿no? Y ahora lo debe costear, como vuelvo a repetir, el demandado, debiendo presentar al juzgado un escrito con su pago correspondiente, para que el día de la audiencia especial, porque es una audiencia especial, así como el trámite es especial, esa audiencia se lleva a cabo en el despacho del juez. ¿Quién concurre? Concurre el representante del laboratorio que en presencia del juez le tomará las muestras de sangre e hisopado bucal al demandado, a la madre y al presunto hijo. O sea, le hace una muestra de sangre. La muestra de sangre no le saca la sangre con una aguja, simplemente con una lanceta, le pincha el dedo y, ¿no? Y le muestra hay como una especie de una cartillita, ahí ¿no? Hay como bien finito, es una especie de sorbete bien chiquito, ahí con la sangre y ahí lo guarda y después hace el sopado bucal también a las tres personas, al padre, a la madre y al presunto hijo, y esas muestras lo coloca en un sobre y lo lacra, donde deben firmar el juez, las partes y representantes del laboratorio. O sea, al firmar, pues lo pone de tal forma cruzado de que si se va a abrir, va a ser bien difícil, ¿no? Y lo hace por duplicado. Uno se guarda y el otro, el laboratorio lo va a analizar. Si en caso hay reclamos, aunque casi bien difícil que haya por el prestigio del laboratorio, entonces tienen la otra muestra para poder realizarlo, ¿no? Pero es bien difícil que haya esos reclamos, como vuelvo a repetir, un laboratorio pues de tal magnitud, de tal prestigio, no se va a prestar para eso. Es bien difícil, no se ve esos casos, bien difícil, pero podría caber esa posibilidad. Sí, a veces sucede que el día de la audiencia, donde
se ve que el demandado no ha verificado el pago, no ha presentado el costo, no ha pagado. El juez tendrá que reprogramar para otra fecha la realización de la audiencia, lo que quiere decir que el demandado tiene dos oportunidades para pagar y hacerse la prueba. Si a la segunda no paga, mala suerte, ya pues técnicamente se le reconoce, ¿no? Sin haberle sometido la prueba. Porque él es interesado, eso pone sujeto a esa prueba. Si no paga el costo de la prueba porque a él se le carga el costo, entonces lamentablemente es el papá, ¿no? No puede alegar otra cosa. Envía los resultados al laboratorio. Si salió, si salió positivo, la oposición será declarada infundada, pues, lógicamente, ¿no? Y el mandato se convertirá en declaración judicial de paternidad. Y el juez se pronunciará por la pretensión accesoria, como le digo, de los alimentos. Y el demandado pagará las costas y costos que haya generado este proceso. Si la muestra diera un resultado negativo, o sea que el resultado me indique pues que no es el padre, el juez declarará fundada la oposición y la demandante pagará las costas y costos del proceso. Ahora, eso es lo que ha resuelto el juez es apelable dentro del plazo de 3 días hábiles y el juez de familia resolverá el grado. O sea, todas las resoluciones por regla general son apelables, salvo algunas excepciones. ¿Ya? Ese es más o menos el trámite acumulado de filiación con los alimentos que mayormente se está viendo, ¿no? Se ve bastante eso, ¿no? Filiación y alimentos. Ahora, como ya prácticamente hemos hablado lo que es filiación judicial acumulada con los alimentos, pero tenemos que hablar, ahora nos toca el segundo rubro de los alimentos, ¿no? Porque acá dice, a ver, proceso judicial de alimentos. Y para hablar del proceso de alimentos, tenemos que saber pues qué cosas son los alimentos, ¿no? Los alimentos no solamente se limitan, no solamente se restringe a la comida que nos llevamos a la boca, sino que jurídicamente tiene un concepto más amplio, más general, como lo señala el artículo 92 del Código del Niño Adolescente, que indica que se considera alimentos lo necesario para el sustento. Ahí está la comida. Habitación, vestido, educación, recreación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación del niño y adolescente. Asimismo, también lo concuerda el artículo 472 del Código Civil, que define a los alimentos casi igual. Dice, se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo y asistencia médica y psicológica, según la situación y posibilidad de la familia. O sea que ambos textos jurídicos, tanto el Código del Niño Adolescente y el artículo 472 del Código Civil, definen o conceptúan lo que es alimentos. ¿Por qué esa diferencia? El artículo 92 del Código de Niños y Adolescentes está pensado en el menor. Y por eso es que el proceso que se lleva a cabo, van ustedes a encontrar cuando vean una demanda de un menor de edad, el admisorio es bajo la vía del proceso único, porque así lo establece el Código del Niño y Adolescente. Y cuando es bajo la expresa del Código Civil, mayormente ha referido a los mayores de edad. Y el proceso es sumarísimo, porque no solamente pueden pedir un alimento para un niño, un padre puede pedir alimentos a su hijo cuando está en estado de necesidad. Una esposa también que está en estado de necesidad puede pedir para su hijo. Ya no va a invocar pues el artículo 92 del Código de Niño y Adolescente, ¿no? Porque no está en esa condición, no es niño ni adolescente, es un adulto. Entonces lo quiere decir que el artículo 72 está regulando los derechos alimentarios del adulto.
más básicamente, ¿no? Entonces, cuando usted vea proceso sumarísimo, se está refiriendo a la pensión, a la pretensión de un adulto. La obligación de alimentos es el deber impuesto jurídicamente a una persona para asegurar la subsistencia de otra, pero más que un deber jurídico, yo creo que es un deber natural, ¿no? Propia de la naturaleza. Si uno ve, hasta incluso por instinto los animales, como usted no ven que sale la palomita y se consigue los granitos, lo mete a su buche y, ¿no? Y va y le da a comer a su, ¿no? No va al nido y le da de comer pues a los pichones, ¿no? Y así una serie de animales es algo natural. Entonces, más que obligación jurídica, sino que pasa que lo han hecho jurídicamente con una obligación legal porque hay muchos padres pues naturalizados, ¿no? Que no cumplen con ese deber, ¿no? Lamentablemente, pues, incluso las pensiones que se fijan son pensiones, pues, montos irrisorios que no cubren ni siquiera la comida, ¿no? 300 soles. Si uno analiza 300 soles de pensión de alimentos, estamos hablando 10 soles diarios cuando el mes tiene 30 días y tiene 31 días es un poquito menos, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Que si uno pone a analizar un niño o un adolescente sacando 10 soles diarios, un desayuno 2 soles que se le ponga, un menú, pues, el más barato está 10 soles, ¿no? O sea que no da da para el desayuno y para el almuerzo, ya no lleva lonchera, ya no cena, o sea, no alcanza. Pero ustedes dirán, oye, pero también la madre también tiene también la obligación de cubrir con los alimentos, es cierto. Pero la madre, cuando el niño es menor, incluso se considera cierto, contribuye, pero ¿cuál es su aporte de la mamá? En los cuidados y atenciones que da, por quién le lava la ropa, quién lo prepara, quién lo tiene al hijo, es la mamá. Entonces, ese trabajo está considerado también como un aporte, o sea, el trabajo doméstico está considerado como un aporte de alimento, como si estuviera trabajando y estuviera contribuyendo. Ahora, para hablar del proceso judicial de alimentos, para no ser muy redundante, tenemos que referirnos a las modificatorias que se vienen dando en el proceso pues, de alimentos. Últimamente se están dando una serie de modificatorias con el ánimo pues, que se obtenga una pensión adecuada, ¿no? Que una pensión adecuada y haciendo más célere, o sea, más rápido el proceso. Entonces tenemos varios decretos legislativos que se vienen dando y seguramente van a seguir dando con miras pues de que del interés superior del menor, ¿no? Que ha modificado el diseño anterior que se tenía, que la demanda, si no se presentaba en la forma de vida, se declaraba inadmisible. Si no se presentaba a la audiencia, el artículo 203 del Código Procesal Civil se decía abandono, o sea, no se presentaban las partes, ya se archivaba el proceso, ¿no? La sentencia se acaba después de mucho tiempo. Ante esas situaciones, estas modificaciones tienen ese espíritu de hacerlo más célere, porque en aplicación del principio de interés superior del niño. ¿Para qué? Para que obtenga una pensión adecuada y el proceso sea más célebre. Estas modificatorias tenemos del decreto legislativo 31.464, publicado el 4 de mayo del año 2022. Este decreto legislativo modifica el diseño del proceso de alimentos y tiene por objeto de garantizar la debida aplicación del principio del interés superior del niño y del adolescente. ¿Para qué? Para los efectos de una pensión alimenticia oportuna y adecuada. ¿De qué manera? De la manera siguiente. En el caso de alimentos, el juez sí o sí debe admitir la demanda. Ya no antes declara inadmisible, no. No hay declaración de inadmisibilidad, como en otras materias. Si la demanda presenta defectos u omisiones subsanables, la parte demandante tiene el plazo hasta previo a la audiencia para subsanarlo. En dicha resolución admisoria se corre traslado de la demanda para que el demandado dentro del plazo de 5 días tenga bien contestarlo o no, porque la contestación es una carga, no es una obligación del demandado. Si el demandado quiere, lo contesta o no lo contesta. Ya los efectos será pues, ya, ¿no?
va a correr en su contra, pero no es una obligación que conteste. Es su derecho a defenderse o no. Ya, entonces en esa resolución amistoria está diciendo de que el juez tiene que admitir sí o sí la demanda. Permite, ya no hay, y le da un plazo de 5 días para que conteste el demandado y señalará fecha también para la realización de la audiencia única, pudiendo ser notificado. Ahora, lo importante, se ha hecho más célere. Antes había dificultades, pues, ubicar al demandado, ¿no? El demandado se iba, vamos a suponer, a Iquitos, o salía fuera del país, ¿no? Como muchos han emigrado, entonces, ¿qué sucede? Hacer una demanda de alimentos y a través del consulado, demoraba tiempo y años y era un disuasivo. Entonces, ¿qué sucede? Si la parte demandante, esta es la modificadora también importante, ¿no? Si la parte demandante tiene conocimiento de que él tiene un celular, ¿no? Lo puede notificar, puede pedir al juzgado que lo notifique a través del WhatsApp o a su correo electrónico, pero lo tiene que solicitar la demandante. El juzgado, el día de la audiencia, con la contestación o sin la contestación del demandado, el juez insta a las partes a una fórmula conciliatoria. O sea, le pide, van a conciliar, señores, la demandante está pidiendo 1.000 soles, ¿no? ¿Usted cuánto propone como demandado, no? Entonces, de repente propone 700 soles, le corre traslado a la otra parte, puede llegar a un acuerdo. Pero si no hay acuerdo conciliatorio, porque las posiciones son extremas, ella pide 1.000 soles, no se rebaja a menos, y el demandado ofrece 200 soles. Diametralmente, pues hay una diferencia tremenda, ¿no? Entonces el juez dice, inteligente dice, ya, pues no hay acuerdo, ¿no? Entonces prosigue con la admisión y actuación de los medios probatorios. También el juzgado, no, esta ley también permite que en ese proceso, antes se hacía en cuaderno aparte, se dicte una asignación anticipada mientras se resuelva en sentencia, el monto. Eso el juez lo puede hacer de mutuo propio. Ya no necesita ya que se lo piden cuaderno aparte, juntando copias, ¿no? Copias certificadas, a veces copias, y formar un cuaderno, ¿no? Ya no, ya. El juez, si considera que lo tiene bien, puede pedir una asignación anticipada, ¿no? De alimentos, o sea, una asignación provisional mientras dure el proceso previo a la sentencia. También la modificación también establece de que una vez que ya el juez ha admitido y actuado los medios probatorios, previo a dar un adelanto de la sentencia, le permite a los abogados que presenten su informe oral, ¿no? El juez escuchará a las partes, ¿no? A través de sus abogados, cuál es el informe oral, ¿no? También se está estilando de que los jueces, cuando ven que no hay pruebas suficientes, hacen declaración de parte, tanto al demandante o al demandado. ¿Para qué? Para indagar, tener mayor información y poder pues, resolver con mayor, ¿no? Con mayor conocimiento el caso, ¿no? También se ha dado el decreto legislativo 31.960 del 18 de diciembre del 2023, que modifica el artículo 566A del Código Procesal Civil. ¿Eso cuándo se da? Cuando una vez que ha sido declarada aprobada la liquidación de devengados, o sea, ya hay una sentencia, se ha requerido al demandado, no cumple, la parte propone una liquidación de tal periodo a tal periodo, ¿no? Entonces no se cumple y sale aprobada la liquidación. Y esta que cuando ha quedado firme, el juzgado directamente ya no es a pedido de la parte, señor juez, quiero se curse oficios al Ministerio Público para que cumpla con sus atribuciones de denunciarlo penalmente por omisión a la asistencia familiar. Ya no, ya. El juez de mutuo propio, o sea, de oficio, una vez que esté aprobada la liquidación de devengados, ¿no? Y requeridos para que se pague dentro del plazo de ley,
Habiendo quedado firme, entonces él mismo remite las copias, las copias procesales pertinentes del proceso de alimentos al Ministerio Público para la incoación del proceso inmediato. O sea, no hay necesidad, esa es otra la modificatoria, que no hay necesidad de que el juzgado, pues, no, que la parte lo solicite, ¿no? No, el juez ve que está aprobada la liquidación y se le ha requerido su pago y no lo ha hecho, entonces el juez remite copias certificadas a- al Ministerio Público, ¿no? A la Fiscalía Penal de Turno para la denuncia penal correspondiente. También se ha dado el decreto legislativo. Con este decreto legislativo 32.006 del 24 de abril del 2024, se le ha empoderado al juez. El juez ya no solamente el director del proceso, el que dirige el proceso, sino ejerce una labor de investigador ahora. Ahora el juez se le ha dado la prerrogativa de acceder en línea, o sea, en tiempo real, ya no es que va a cursar oficios, ya no es que va a pedir información. Él en tiempo real, va a recurrir a los organismos públicos y privados. O sea, agarra su computadora, busca su aplicativo, tiene acceso a SUNAR, o sea, registros públicos, a SUNAT, a RENIET, a AFP, empleadores demandados, bancos y financieras. O sea, en tiempo real, ¿ah? Está en audiencia y el juez quiere ver qué bienes cuenta. Por ejemplo, abre su aplicativo de la SUNAR, abre la página y le pregunta, ¿tienes bienes, señor usted? Sí, ya no puede mentir el demandado ya. No solamente que tenga bienes actuales, porque es sabido de que cuando a una persona le llega al demandado le llega la notificación de alimentos y sabe que le van a descontar su sueldo o le van a embargar sus bienes, ¿qué cosa hace? Se pone a buen recaudo. ¿Qué hace? Traspasa sus bienes, busca testaferros, ¿no? Entonces el juez, cuando accede a la SUNAR, va a indagar si tiene o ha tenido bienes inmuebles, porque puede haber tenido hasta hace un mes. Le llegó la notificación de la demanda y empezó, oh maravilla, a vender sus bienes muebles e inmuebles, ¿no? Su departamento se lo traspasó a un pariente, su empresa lo deshizo, sus vehículos ya no están a su nombre. Entonces, el juez va a tener en cuenta no solamente los bienes que ha tenido, sino los bienes que tiene, sino los que ha tenido. Y va a tener en cuenta esa conducta procesal. Y va a saber más o menos cómo es su patrimonio, ¿no? ¿Para qué indaga en la SUNAT? Estoy hablando en tiempo real, ¿no? No es que van a oficio, que después de 8 días, antes era así, después de 7, 8 días que demoraba la respuesta, se enteraba, no, no. Ahora va a la SUNAT en tiempo real. ¿Para qué? Para averiguar sobre las declaraciones juradas, o sea, si este señor tributa o no tributa en la SUNAT, cuáles son sus ingresos, si gira o no gira el recibo de honorarios, cuando es independiente y todo dinero que ingreses, ¿no? Entonces, puede a través de la SUNAT, va a ver si paga sus impuestos o no. También va a acceder al RENIEC para establecer en ese sentido es un apoyo al demandado, para acceder si el demandado tiene otros hijos, pero no tanto es apoyarle al demandado u obligado, sino para no perjudicar el derecho pues de los otros hijos, ¿no? Al fijar la pensión, ¿no? Si tiene 4 hijos y el fulano no ha contestado la demanda, entonces el juez accede a rendir para poder establecer pues el número de hijos que tiene, ¿no? Para no dejarlo en indefensión a los otros. Va, fíjate también a la AFP, para saber qué fondos tiene el demandado, cuánto tiene sus fondos y que están sujetos a embargo, ¿no? También accede a la AFP. También al empleador del demandado, a través del Ministerio de Trabajo, para establecer pues, cuáles son sus últimos ingresos laborales, en dónde trabaja y poder fijar una pensión digna y adecuada. También podrá acceder a los bancos y financieras. O sea, en tiempo real, ¿ah? En línea estamos hablando, no es que tenga audiencia y accede, ¿no? De inmediato dice, señor, usted tiene una cuenta en el banco de crédito de 20.000 soles, sus movimientos son frecuentes, usted mueve 4.000, 5.000 soles mensuales, ¿no? Comprando, ¿no? Comprando, y entonces usted tiene ingresos.
más de lo que usted me está diciendo. Entonces puede saber el juez cuáles son sus ahorros y demás ingresos del demandado. Ahora, la otra novedad es que la audiencia única se lleva a cabo, así no concurran las partes, ¿ah? Antes, como se decía el artículo 203 del Código Civil, las partes llegaban un poquito tarde, un minuto tarde, o no se presentaban a la audiencia cuando era presencial, o también ahora cuando es virtual, ¿no? No se enlaza, se archivaba el proceso. No, ahora no. Ahora así no concurren las partes y después tiene todos los elementos, como todo tiene todas las herramientas legales para poder indagar cuál es su su posibilidad, ¿no? Aproximarse a su posibilidad real del demandado. Entonces esa audiencia, así no concurren las partes, no ya no se archiva ya, ¿no? No se archiva ya. Entonces, eso también es otra manera muy importante. Y, el, y se ha dicho también de que el juez en la audiencia única, después de haber escuchado los informes finales de los abogados, o sea, los alegatos de los abogados, lo tienen a bien, pues no se le puede obligar tampoco. Entonces, va a emitir la parte resolutiva de la sentencia correspondiente, o sea, es un adelanto. No le está sacando le podría sacar toda la sentencia, pero sí, pero la ley exige solamente que se le deje adelanto de fallo, y decir, pues, una cosa, su pensión va a ser, pues, 800 soles, ¿no? Ya se le va a notificar por escrito a través de si tiene abogado, a través de su casilla electrónica, ¿no? Si no es el abogado, o si no a su domicilio real cuando no tiene abogado, ¿no? Pues no se le puede obligar a las partes sobre todo en alimentos, que tengan abogado. Pues si la demandante está exonerada de presentar alimentos, no, de presentar firma de abogado, el demandado también puede ser que se presente a la audiencia y no tenga abogado. Entonces la notificación ya no va a ser vía electrónica, sino simplemente a su domicilio fijo, a domicilio real. Antes la apelación, cuando salía la sentencia, la apelación era con efecto suspensivo y se elevaba los autos, o sea, el expediente, en este caso al superior en grado, que es el juez de familia, porque estamos hablando que la competencia de los alimentos es el juez de paz letrado, y la apelación subía con efecto suspensivo al juez de familia. Quiere decir que el juez ya pierde competencia porque el expediente era remitido, pues todo el expediente al juez, ¿no? Ya no tenía con eh, tal así que uno presentaba escrito y decía, no, mientras está en apelación, no, pendiente dejaba, ¿no? O simplemente le pedían que se dirija al juez superior, al juez de apelación. Ahora, con esta modificatoria que se ha dado, la sentencia es apelable ya no con efecto suspensivo, no sin efecto suspensivo. Quiere decir que solamente se envía al superior en grado copia certificada de los actuados pertinentes. El juez sigue con el expediente y puede continuar con la ejecución anticipada, por eso se llama sin efecto suspensivo. No pierde la competencia, el conocimiento, el proceso sigue y puede continuar, como dice, con la ejecución anticipada de la sentencia. Porque, ¿cómo se llama ejecución anticipada de la sentencia? Ejecución anticipada, salió la sentencia, puede haber apelado el demandado o está en tiempo de apelación, entonces el juez, como tiene todavía la competencia, eh, porque el efecto que va a hacer de la apelación va a ser sin efecto suspensivo, quiere decir que todavía tiene el expediente en sus manos, puede ejecutar la sentencia de manera anticipada. Resulta pues lo que resuelve el superior, ¿no? El juzgado de familia es competente para resolver el grado, previo conocimiento del fiscal de familia, y resuelve a señalar a audiencia de vista en la causa. Ahora otra novedad también. El superior en grado, o sea, el juez de familia, cuando ve la demanda de alimentos, si lo va a confirmar, lo va a revocar o va a anular, porque son tres supuestos que puede darse, confirma, es del mismo parecer, de la misma opinión que del juez de paz letrado, lo revoque cuando no comparte con la decisión del juez de paz, ¿no? Por el monto, ¿no? O lo revoca, o por el monto, de repente, en forma total o en forma parcial,
o la anula por cuando hay defecto de forma, ¿no? O sea, cuando se han transgredido pues, los derechos, pues, las formas, ¿no? Lo del debido proceso, transgresión, ¿no? Hay vicios procesales, ¿no? Entonces, esas son las tres posibilidades que tiene el juez de familia. Pero en la audiencia de vista de la causa, lo va a resolver. Esa es la novedad. Porque antes estaba señalada fecha de vista de la causa, después de 8 meses, un año, recién se pronunciaba el juez. Ahora no, le dice, señor juez, las modificatorias tienen que el espíritu que ser célere, o sea, ser rápido. Si usted dicta vista de la causa, usted en esa vista de la causa lo resuelve. Si lo va a confirmar, lo va a revocar o lo va a anular. Después tenemos como otra modificatoria la ley 32.228. Esta es calentita desde el 8 de enero del 2025. Entonces se incorporan una serie de principios. Por ejemplo, tenemos el principio de oralidad. ¿Qué significa el principio de oralidad? Por lo que el abogado de la defensa podrá solicitar el uso de la palabra en cualquier momento y realizar mejor su estrategia de defensa. O sea que ahora el principio de oralidad exige que el abogado cuando presenta un escrito o un recurso tiene que sustentar oralmente su pedido, a pesar de que está escrito. Estamos pasando del derecho escriturario al derecho de oralidad. Está bien, me presenté el escrito, pero usted me tiene que decir cuál es su pretensión, cuáles son los agravios que le ha presentado esta sentencia. Entonces, tiene que estar el abogado preparado bajo este principio de oralidad. También existe, se ha enfatizado el principio de tutela judicial efectiva. ¿En qué consiste el principio de tutela judicial efectiva? Que permite el seguimiento en ese sentido, ¿ah? Porque el principio de tutela judicial efectiva es amplio. Permite un seguimiento más efectivo al cumplimiento de la sentencia. O sea que las partes y sus abogados pueden hacer un seguimiento más, ¿no? A esta sentencia, como que se cumpla pues, la ejecución de la sentencia. El principio de inmediación también. El principio de inmediación está dirigido, si bien es cierto que el principio de inmediación, en términos generales, es la facultad que tenía el juez, pues, ¿no? De, de tener contacto con las personas y con los medios de prueba. Ahora, desde la tribuna del abogado, permite presentar pruebas y declaraciones juradas con el propósito de obtener una mejor pensión alimenticia. Está orientado entonces a las pruebas, o sea, a la presentación de pruebas, ¿no? Por parte tanto de la parte actora como la parte de la defensa, ¿no? Del obligado. También establece el principio de la buena fe y lealtad procesal. Es para evitar que el demandado oculte su patrimonio mediante actos fraudulentos. También ese es el principio de la buena fe y lealtad procesal. El principio también último es el principio de oficiosidad. Una vez ofrecidos los medios probatorios, el juez puede saber dónde investigar con el propósito de optimizar la justicia en materia alimentaria. También otro aporte importante de esta modificatoria es que el juez va a evaluar la etapa, en qué etapa se encuentra el menor, si es una etapa de infancia y una etapa de adolescencia. ¿Para qué? Para garantizar el interés superior del niño y la participación en todo en el monto, ¿no? ¿Qué significa? No es lo mismo los gastos que ocasiona un adolescente, ¿no? ¿No? Que no solamente necesita, pues, lo mínimo, un adolescente ya quiere ropa, quiere salir, hacer otros gastos, de repente quiere practicar deporte, genera gastos. Entonces, se supone que un adolescente le va a acarrear más gastos a los padres que un bebé de pecho, un infante, ¿no? Entonces, el juez ahora tiene que evaluar en qué etapa se encuentra el menor para fijar la pensión de alimentos. A eso se refiere que el juez va a evaluar la etapa de la infancia y la adolescencia. O sea, las leyes están saliendo, están modificándose con el propósito, pues, de que sea más serio, ¿no? Porque eh, se ha establecido pues que los alimentos es un derecho no solamente, es un derecho fundamental,
es un derecho de rango constitucional, ya no es un derecho así que está en las normas supra, o sea, infralegales, ¿no? O sea, por debajo de la... No, la Constitución establece el derecho de alimento como un derecho constitucional, derecho fundamental. Si ustedes leen el artículo 4 si no me equivoco, de la Constitución, protege, dice, protege al menor, al desvalido, ¿no? Al menor, al anciano, a la madre, ¿no? Entonces, bajo ese interés del menor y del interés superior del niño, entonces está viendo que si no es lo mismo fijar, porque antes los jueces tenían diferentes criterios, algunos ponen porcentaje menor, otros mayor, entonces están tratando de buscar un criterio para que sea más real, ¿no? Por ejemplo, un adolescente genera bastante más gastos, entonces por lo tanto los jueces deben fijar, pues con esta ley ya prácticamente se ven los jueces ya obligados a fijarle mayor pensión, ¿no? Claro, siempre va a estar en función del obligado. Porque si uno hace un catálogo de necesidades, pues, se pasa pues los 1.000 soles tranquilamente, ¿no? Pero hay que ver también el abanico, aquí, quién es el que va a dar, ¿no? Y cuáles también son sus obligaciones, ¿no? Lo puede tener obligaciones con terceras personas, otros hijos. Pero toda la idea es que pues se busque una pensión pues que sea más acorde y más adecuada. Pues. Tanto es así que ahora ya no hay pensiones ridículas. ¿Ah? Antes, después, una persona ganaba 1.200 soles, que es más o menos el sueldo mínimo, y tenía 8 hijos. Imagínense, pues, el sueldo mínimo de 1.200 sacando el 60% de 1.200 es 720 soles, entre 8 no salen ni 100 soles, ¿no? Ahora no, ya no va a ser esa operación matemática de, bueno, gana 1.200, el máximo descontable es hasta el 60% que viene es 720 soles, y esos 720 soles se dividen entre los 8 hijos, ya no, ya. El juez dice, no, si tú has tenido la capacidad, o sea, la capacidad de tener tantos hijos, entonces tú ves cómo te las arreglas. Pero yo no voy a fijar una pensión de 90 soles que le correspondía a una persona matemática. Le fijo 300 soles, que más o menos es el promedio de los gastos, ¿no? De la canasta familiar y mala suerte. Y eso ahora se está sosteniendo, eso ya no es como antes. Pensiones irrisorias, pensiones ridículas ya no hay. Yo creo, joven, me he pasado de la hora. En realidad, pues una hora, ver estos materias, yo he tratado de resumirlo lo más que he podido, pero el tiempo avanza. Sí, Bueno, doctor. no tengo mucho que agradecerle. Doctor Carlos. Sí, 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 doctor Carlos. En este caso, agradecerle mucho por lo que es su ponencia el día de hoy. Esperamos que el tema les haya sido de utilidad a todos los compañeros presentes y haya fortalecido sus habilidades en el ámbito procesal civil. En esta ocasión nos reencontramos para el próximo viernes a las 8 de la noche. Que tengan una muy excelente bien. semana, doctor. No hay preguntas, ¿no? Sí, el día de hoy por la hora ya no habría preguntas. No Uy, habría. caramba. Sí, Ya, nos entonces, excedimos un disculpe, poco. me hubieran avisado más antes para cortarla. Sí, muchas Ya, gracias más bueno, bien por su tiempo y su ya, paciencia. ya, Nos ok, estamos ok. reencontrando para una siguiente ocasión. Gracias. Ya.